¿Alguna vez has sentido ese impulso casi desesperado por retirarte del mundo para finalmente descubrir quién eres en realidad? Vivimos en una época que glorifica la búsqueda del ser por encima de cualquier otra cosa. Nos bombardean con frases motivacionales que nos aseguran que todas las respuestas están en nuestro interior y que el viaje más importante es aquel que nos lleva al centro de nuestra propia alma. Sin embargo, existe una advertencia silenciosa que los antiguos maestros guardaban para los iniciados más avanzados, una verdad incómoda que rara vez se menciona en los libros de autoayuda contemporáneos. Un maestro espiritual cuya sabiduría trascendía las fronteras del tiempo solía decir que hay personas que jamás deberían intentar encontrarse a sí mismas, porque el acto de mirar hacia adentro sin la preparación adecuada puede convertirse en una trampa mortal para el espíritu. Esta afirmación suena herética en un mundo obsesionado con el autodescubrimiento, pero encierra una lógica profunda. El problema es que cuando una persona se sumerge en las profundidades de su psique, no siempre encuentra un jardín de paz. A menudo, lo que encuentra es un laberinto de espejos distorsionados, una colección de traumas no resueltos y, lo más peligroso de todo, un ego herido que está dispuesto a disfrazarse de iluminación para seguir manteniendo el control. La agitación comienza cuando nos damos cuenta de que la identidad que tanto buscamos proteger suele ser la misma cadena que nos mantiene atados al sufrimiento. Imagina a un hombre que ha pasado toda su vida alimentando el rencor o la envidia. Si ese hombre decide encontrarse a sí mismo sin haber cultivado antes la humildad, lo único que hará será amplificar sus sombras. En lugar de encontrar la verdad, encontrará una versión refinada de su propio ego que ahora se siente plenamente justificada por un barniz de espiritualidad. Esta es la razón por la cual la búsqueda del yo puede volverse una forma extrema de narcisismo. El maestro explicaba que para muchos, el viaje interior no es más que una excusa para dejar de mirar las necesidades del prójimo y centrarse exclusivamente en sus propios deseos y heridas. Es un aislamiento peligroso que desconecta al individuo del tejido de la realidad y lo encierra en una burbuja de autorreferencia constante donde nada más importa. Nos han vendido la idea de que somos una perla preciosa escondida bajo capas de suciedad, pero la realidad espiritual es mucho más compleja. A veces, lo que creemos que somos es simplemente una construcción social, un conjunto de hábitos y miedos que no tienen una esencia real detrás. Si buscas encontrar algo sólido ahí dentro, podrías terminar persiguiendo fantasmas por el resto de tus días. La advertencia del maestro es clara: antes de buscar quién eres, debes estar dispuesto a dejar morir lo que crees ser. Y es precisamente aquí donde la mayoría de las personas fallan. No quieren morir a sus ilusiones, solo quieren una vida más cómoda donde sus defectos sean llamados procesos de aprendizaje. El peligro de este encuentro es que, si no estás listo para enfrentar tu propia oscuridad sin parpadear, el abismo terminará por devorar tu cordura. No todos los corazones están preparados para la verdad desnuda porque la verdad no siempre es hermosa o reconfortante. En ocasiones, la verdad es que hemos sido arquitectos de nuestro propio desastre y encontrarse a uno mismo significa aceptar esa responsabilidad total sin buscar culpables externos. Por eso, antes de emprender este viaje, debemos preguntarnos si realmente buscamos la libertad o simplemente una jaula más bonita donde escondernos. Este ego espiritual es mucho más difícil de erradicar que el ego mundano, porque se siente superior y más consciente que los demás. Cuando una persona con estas tendencias intenta encontrarse, termina creando un personaje de santidad que es una barrera para la verdadera gracia. Al hacer esto, pierden de vista la simplicidad del ser y la belleza de la entrega desinteresada. Encontrarse a uno mismo puede ser un acto de egoísmo puro si no se hace con la intención correcta de servir a la totalidad. Este laberinto de espejos del que hablaba el maestro no es una metáfora ligera. Representa la capacidad de la mente para engañarse a sí misma, proyectando sus propios deseos y miedos en sus reflexiones. Para muchos, lo que llaman despertar no es más que un sueño donde se han convencido de que son especiales por haber mirado hacia adentro. El maestro insistía en que la verdadera espiritualidad no se trata de encontrarse, sino de perderse, de disolver esa noción de que somos el centro del universo. Aquellos que se lanzan a la búsqueda sin haber limpiado primero su corazón de la ambición, terminan atrapados en una versión más sofisticada de su propia ignorancia, una que es mucho más difícil de romper porque está respaldada por una sensación falsa de progreso. No busques lo que crees que te falta sin antes entender que el buscador mismo es a menudo el obstáculo principal. Imagina por un momento que decides emprender un viaje hacia el interior de una cueva oscura sin llevar una linterna adecuada. Muchos creen que dentro de esa cueva encontrarán un tesoro brillante que les dará todas las respuestas, pero la realidad es que la mayoría solo encuentra los ecos de sus propios miedos amplificados por el silencio.
El problema fundamental radica en que la versión de ti mismo que está buscando es la misma versión que necesita ser trascendida. Cuando un maestro espiritual dice que ciertas personas no deberían intentar encontrarse a sí mismas, se refiere a aquellos que aún no han aprendido a observar sus propias sombras sin juzgarlas o, peor aún, sin enamorarse de ellas. Existe un fenómeno sumamente peligroso en el camino del despertar que conocemos como el materialismo espiritual. Ocurre cuando el ego, al sentirse amenazado por la posibilidad de su propia extinción, decide disfrazarse de santidad. En lugar de disolver el orgullo, la persona comienza a sentirse superior porque medita 3 horas al día o porque sigue una dieta estricta. Ese encuentro con uno mismo no es una liberación, sino la construcción de una celda mucho más lujosa y difícil de detectar. El individuo se convence de que su nueva identidad espiritual es su verdadero ser, cuando en realidad solo ha cambiado un traje de negocios por una túnica de seda. La advertencia del maestro es clara porque sabe que si no hay una base de humildad radical, el viaje hacia el interior solo servirá para alimentar la arrogancia. Piensa en alguien que posee una herida abierta y decide cubrirla con joyas en lugar de limpiarla. Las joyas brillarán y distraerán a los demás, pero debajo de la superficie, la infección seguirá creciendo. Encontrarse a uno mismo en ese estado de impureza mental significa validar todos los traumas y convertirlos en una filosofía de vida. Escuchamos a menudo frases como estoy siendo fiel a mi esencia o esta es mi verdad, pero con frecuencia estas palabras se utilizan como un escudo para evitar la responsabilidad hacia los demás. Si tu búsqueda espiritual te aleja de la compasión y te encierra en un ensimismamiento donde solo importan tus procesos y tus sentimientos, entonces no te has encontrado, simplemente te has perdido en un laberinto de espejos. El peligro es real porque una persona que cree haber alcanzado la iluminación es casi imposible de ayudar. Su mente se ha cerrado con la llave del falso conocimiento. El maestro nos invita a considerar que lo que llamamos yo es una construcción social, un conjunto de recuerdos, miedos y expectativas que nos han sido impuestos. Si buscas ese yo con la intención de fortalecerlo, estarás cavando tu propia tumba espiritual. La verdadera práctica consiste en observar cómo ese yo se desmorona cuando lo sometes a la luz de la conciencia. Pero para que eso suceda, primero debes estar dispuesto a no ser nadie. Debes estar dispuesto a enfrentar el vacío sin intentar llenarlo inmediatamente con etiquetas espirituales. Muchos huyen del silencio porque en el silencio no hay nada a que aferrarse, y es precisamente en esa nada donde reside la verdadera libertad. Sin embargo, aquel que busca encontrarse suele buscar una forma sólida, una definición que le dé seguridad. Esa búsqueda de seguridad es la antítesis del crecimiento espiritual. Es por eso que el camino no es para todos en todo momento. Se requiere una madurez emocional que permita aceptar que quizás lo que vas a encontrar no es lo que esperabas. No es un jardín de rosas, sino un campo de batalla donde el enemigo es tu propia vanidad. Si no estás preparado para ver a tu ego morir, no intentes buscar lo que hay detrás, porque terminarás creando un ídolo de ti mismo y te postrarás ante él, creyendo que has encontrado a Dios cuando solo has encontrado un reflejo distorsionado de tus propios deseos de importancia y poder. Para el maestro, el autodescubrimiento sin autocrítica es simplemente narcisismo con un nuevo nombre. Es vital comprender que el proceso de despertar no es una acumulación de virtudes, sino una resta constante de falsedades. Aquel que se encuentra a sí mismo antes de estar listo, solo encuentra una versión petrificada de su pasado. Se convierte en un monumento a sus propias heridas, creyendo que su dolor es sagrado y que su perspectiva es la única verdad universal. Este es el estado de estancamiento más profundo, donde el buscador se vuelve ciego ante su propia sombra porque está demasiado deslumbrado por la luz que él mismo ha encendido para adorarse. Por eso, el primer paso antes de cualquier búsqueda debe ser el desarrollo de una honestidad implacable, capaz de reconocer que el yo que buscamos no es más que una ilusión persistente que debemos aprender a soltar. Cuando hablamos de aquellos que jamás deberían encontrarse a sí mismos, nos referimos a quienes utilizan la espiritualidad como un escudo para no enfrentar su responsabilidad humana básica. Existe un fenómeno aterrador donde el individuo descubre su vacío interno y, en lugar de llenarlo con compasión, decide decorarlo con conceptos metafísicos para sentirse superior a los demás. Este es el nacimiento del narcisista espiritual, alguien que ha encontrado una versión de sí mismo tan inflada que ya no puede caminar por la tierra con humildad. El maestro advierte que este camino es una trampa mortal porque, una vez que has convencido a tu mente de que tu ego es en realidad tu espíritu, la corrección se vuelve casi imposible. Para estas personas, el autoconocimiento no es una cura, sino un veneno que alimenta su arrogancia. El problema fundamental es que muchos buscan el despertar sin haber sanado primero su carácter básico.
Intentan construir un rascacielos de sabiduría sobre un pantano de traumas no resueltos y mentiras personales. Cuando logran mirar hacia adentro, lo que ven es tan caótico que su mente, por instinto de supervivencia, crea una imagen falsa y glorificada de lo que realmente son. Se convencen de que son almas viejas, guerreros de luz o seres elegidos, solo para evitar reconocer que son seres humanos heridos que necesitan pedir perdón o cambiar de conducta. El proceso de introspección requiere una piel muy dura y un corazón muy blando, pero la mayoría tiene la piel fina y el corazón endurecido. Por eso, enfrentarse al espejo del alma termina siendo una experiencia destructiva para el inmaduro. En lugar de desmantelar el yo falso, estas personas terminan construyendo una fortaleza impenetrable alrededor de él. El silencio, que debería ser la herramienta de la liberación, se convierte en una cámara de resonancia donde solo escuchan el eco de sus propios deseos y justificaciones. Si no existe una base ética sólida, si no hay un compromiso con la verdad cruda y sin adornos, la búsqueda del ser se transforma en un viaje circular que siempre termina en el mismo punto de partida, pero con un sentido de importancia personal mucho más peligroso que al principio. El maestro insiste en que antes de buscar quién eres, debes estar dispuesto a dejar de ser quien crees que eres actualmente. Esta distinción es vital para no caer en el abismo de la autoindulgencia. Muchas personas se aferran a su identidad como si fuera un tesoro sagrado, buscando validación externa en lugar de una transformación interna real. Quieren encontrar un yo que sea especial, único y digno de adoración, pero el verdadero encuentro con uno mismo suele ser un ejercicio de profunda insignificancia. Es reconocer que no somos el centro del universo, sino apenas una gota en el océano infinito. Para quien busca desesperadamente ser especial, esta verdad es una tragedia que su ego no puede soportar bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, el camino se cierra para ellos, dejándolos atrapados en una parodia de la iluminación, donde predican paz mientras siembran conflicto en sus relaciones personales diarias. El peligro de encontrarse a uno mismo sin la guía de la humildad es que terminas creando un Dios a tu propia imagen y semejanza, un Dios que siempre te da la razón y nunca te pide que cambies tus defectos. En este punto, la persona se vuelve impermeable a la realidad, viviendo en un mundo de fantasía espiritual donde su palabra es ley y su dolor es la única medida de todas las cosas. Es preferible que estas personas sigan perdidas en el mundo cotidiano, donde las consecuencias de la realidad pueden algún día despertarlas de su letargo, a que se pierdan en los laberintos de su propia psique, de donde es mucho más difícil regresar una vez que se han coronado a sí mismos como reyes de su propio engaño personal y espiritual. Buscarse a uno mismo sin haber aprendido a amar al prójimo es solo una forma sofisticada de egoísmo extremo que termina por aislar al buscador en una prisión de espejos. La advertencia es clara, el encuentro con la esencia no es para los que buscan poder, sino para los que están listos para rendirse. Por lo tanto, el camino hacia la verdadera paz no se encuentra en el fortalecimiento del yo sino en su total disolución ante la inmensidad de la vida. Si insistes en buscarte solo para alimentar tu importancia personal te encontrarás con un vacío que ninguna técnica de meditación podrá llenar jamás. La verdadera espiritualidad te invita a mirar hacia afuera, a reconocer la divinidad en los ojos del prójimo y a comprender que no somos islas aisladas en un océano de conciencia sino el océano mismo expresándose a través de la humildad. Detente un momento y reflexiona si tu búsqueda actual te hace más compasivo o simplemente más arrogante frente a la ignorancia ajena. Quien realmente se encuentra deja de buscarse porque entiende que nunca estuvo perdido, solo estaba demasiado ocupado mirándose en el reflejo equivocado de sus deseos egoístas. Al final, la advertencia del maestro no busca desanimarte sino protegerte de la trampa más sutil de la existencia: creer que el despertar es una meta individual. Si decides seguir adelante, hazlo con las manos abiertas y el corazón dispuesto a hacer nada, porque solo en ese vacío absoluto es donde finalmente podrás serlo todo para los demás y Dios.